violento editorial de Luis Venías. El piquetero se despachó con insultos y provocaciones hacia Mauricio Macri. El militante Ultra K justificó las últimas agresiones al presidente. La primera medida que tomó Mauricio Macri fue dejar de cobrarle impuestos a los ricos, a los grupos concentrados de la economía, a las mineras, a la sociedad rural. Después nos metió un tarifazo, después vinieron los despidos masivos, las flexibilizaciones laborales, y esta estúpida, en un momento de los pocos que tiene de lucidez que le permite el alcohol, sale a decir que no quiere que llegue al fin de su mandato, es el kirchnerismo. Esa medida no las tomó Cristina Fernández de Kirchner, la tomó Mauricio Macri. ¿Qué quiere? ¿Que la gente lo aplauda, le agradezca? ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a victoriarlo? No puede ir a ningún lado, tiene que ir adentro de un tanque de guerra, porque donde vaya lo van a putear, le van a manifestar claramente su rechazo. No hay ninguna razón para aplaudir a este sarnoso hijo de puta que tenemos de presidente. ¿Cómo querés que llame a este sorete? Que tiene un profundo desprecio por todos nosotros. Va a haber un argentinazo, va a haber helicóptero, pero no somos nosotros los que construimos esa barbaridad. Es el propio Macri, con sus decisiones de mierda en contra del pueblo, el que va construyendo esa realidad. La verdad, por favor, Mario, la verdad que es una vergüenza. Es una vergüenza. Estamos hablando de democracia que costó tanto. El pueblo, tenemos tantas maneras de defendernos siempre. Tenemos el derecho a manifestarnos pacíficamente. Y por sobre todas las cosas tenemos el derecho al voto. No necesitamos eso, Delía, no necesitamos esos insultos, esas prepoteadas, esas amenazas. Ya vimos lo que pasaba con eso. Y me parece que nadie quiere esa Argentina de vuelta. Yo no sé si este gobierno hará las cosas bien o mal. Yo no lo voté a este gobierno. Pero no sé si quiero que vuelva a lo que pasamos también. Yo no quiero ni chorros, yo no quiero ni... Quiero un gobierno que me represente, que administre lo que es de todos. Un gobierno que gobierne para todos. Pero con ese nivel de violencia no vamos a ningún lado, ¿eh? Y he corrido mucha sangre ya acá. Así que bajemos los insultos, la violencia, vamos a respetarnos, a escucharnos. Pero defender por sobre todas las cosas la democracia, ¿no? Que tanta sangre costó. Vos sabés que yo creo... Sí, sí, por favor, sí, Mario. No, es muy breve. Sé que está hecho obviamente de buena fe y está claro la condena que merece. Yo creo que Delía está contento cuando de programas importantes como este, por mostrar y por castigar lo que hizo, lo amplifican, porque solo se escucha el solo. Esto pasaba con Moreno, con la olla revolviendo, todas estas cosas. No, pero discúlpeme, un chico por Twitter le aplicaron la ley antiterrorista. A un personaje como Delía tiene que actuar de oficio. Él ahora voy. No es gratis. Claro. Voy a coincidir, voy a coincidir con vos. Ahora quiero decir esto. De ayer a hoy, los que estamos en Twitter o los que estamos en las redes sociales, que hemos expresado nuestra opinión sin agravios personales, y en eso voy a coincidir, por el que digo que deben actuar de oficio, el nivel de violencia con que se escriben en 140 caracteres, pero no lo puedo repetir, yo los guardo a todos, porque no sé lo que va a pasar. Pero esto no creo que ni siquiera que esté organizado. Estos son los coletazos de un modo, de una cultura, del pensamiento único, de la locura que vivió el kirchnerismo. Esto fue hecho en un medio de comunicación, digo, porque más allá de las redes, fíjese usted que por una red social como Twitter hay una persona que está en este momento detenida y que se le ha aplicado una ley como la antiterrorista, que prevé penas de prisión realmente muy altas. Un personaje como Delía, que está utilizando un medio público de comunicación para decirle al presidente del color político que sea las barbaridades e insultos que ha dicho, debido al por de oficio, fue el AFTA o cualquier fiscal. Hoy, por ejemplo, Eve de Bonafini publica una carta a la Corte Suprema de Justicia en la que acusa al presidente Mauricio Macri de genocidio, y en la que dice además que los jueces de la Corte, si fallan en favor de darle la posibilidad o la potestad al Ejecutivo de aplicar los aumentos tarifarios, está negociando o pactando el hambre y la muerte del pueblo argentino, y dice además que sufre presiones del gobierno de Macri. Digo, esto está pasando prácticamente todos los días. Hay una ley, así como decía Débora que se aplicó la ley antiterrorismo, hay una ley para defender la democracia que se llama la Ley de Defensa de la Democracia. Y esa ley prevé el delito de sedición y prevé todo tipo de incitación
a la violencia o incitación a la desestabilización cuando se trata de hechos que son muy elocuentes. Aquí D'Elia podría estar incurriendo en ese delito, no sé, no soy abogado, no soy fiscal y tampoco juez, pero es muy posible que un juez podría tomar la iniciativa de actuar de oficio o a cualquier ciudadano podría denunciarlo en la justicia porque está contraviniendo la ley de defensa de la democracia. Bueno, el ANACOM, y de seguridad interior. Hay dos leyes, está la de seguridad interior y la ley de defensa de la democracia, que prevén que ante este tipo de manifestaciones se lo puede juzgar por incitación a la sedición. ¿Es una amenaza esto? Sí. Es una Yo creo que sí, y vuelvo a lo que te decía recién. Creo que hay gente que estuvo durante 12 años pegada al poder, que no quiere entender que perdió, no quiere visibilizar su derrota y que están buscando la teoría del caos, que es que explote todo y volver lo antes posible. Vos pensás que fueron 12 años donde, Santiago, se controlaba el gobierno, el Congreso, la justicia, muchos medios de comunicación, sindicatos, gobernadores, intendentes, los servicios de inteligencia y de pronto se perdió la presidencia, la provincia. Eso se llama democracia, Johnny. ¿Está bien? El año que viene hay elecciones. De eso en nuestra cabeza, nuestra forma de pensar racional. Hay elecciones cada 2 años, se vota, cada 4 se cambia el presidente, se cambia la gobernación, pero hay gente que estuvo muy atada a un estilo de poder, una forma de poder personalizada, con muchos beneficios, y que se encuentra con la nada misma. A ver, Diego, se encuentra amenazada con perder la libertad. ¿Es una amenaza para el presidente de la Nación? Mira, cualquier violencia política tiene que ser condenada y castigada penalmente, punto. Es decir, no puede haber margen para ningún gris en la democracia argentina. Ya hemos tenido una experiencia traumática como para seguir repitiendo los errores. De modo que no puede haber tolerancia a la violencia política. Ahora bien, hay otro plano, sobre todo lo que ha pasado en los últimos 15, 20 días, que tiene que ver con que en amplios sectores de nuestra sociedad la violencia es una experiencia cotidiana. Si le preguntamos a un cura de cualquier iglesia de barrio complicado, o a una maestra de una escuela pública de un barrio complicado, a un puntero político, un concejal de las ciudades medianas o altas en Argentina, pues bueno, la violencia está en la cotidianidad de ellos. Y eso es un tema que no lo resolvemos, al menos exclusivamente, con el Código Penal. Y eso es algo que creo que en lo que está pasando en las últimas semanas, que le ha pasado al presidente, la parte política hay que condenarla y castigarla penalmente. Ahora, hay sectores de nuestra sociedad en donde la violencia se ha hecho carne cotidiana. Y eso es algo que tenemos que asumir como problema para poder discutir cuál es la solución. Pero la responsabilidad más grande si es un dirigente. El Código Penal no es importante. A la señora Bonafini, que es una ciudadana común y que tiene un problema muy serio con la justicia por sueños compartidos, hubo que ir con alfombra roja porque no se quería presentar a una indagatoria. El señor D'Elia, que en las escuchas, que el doctor Rafecas archivó en un segundo, tiene una imputación, o por lo menos tenía que haber investigado, por haber cobrado 30.000 pesos por la barra brava del Boys en un acto de Chávez. Entonces me parece, y no coincido con Mario, hay que amplificar en los medios importantes lo que el señor dijo en su programa radial para que se despierte algún juez o algún fiscal y actúe. Porque esto, si es una amenaza, hay que denunciarlo. Y esto es una actitud golpista. Y hay que determinar y hay que poner nombre y apellido. El señor D'Elia habla de un argentinazo y de un helicóptero desde el primer día. Está deseando que el gobierno de Mauricio Macri, que lo votó el 51% de los argentinos, termine mal. Hay que poner nombre y apellido. Si la justicia no actúa, porque el ejemplo es, señora Bonafini, por favor, ¿puede venir a indagatoria? Tenemos que denunciarlo. A ver, fíjense dónde pone el punto Andrájase con respecto a quién estaría detrás de todo esto. Se ha hablado mucho en las últimas semanas acerca de que si hay grupos o sectores de la oposición que quiere que al gobierno le vaya mal. Recuerden que el próximo año hay elecciones, el poder siempre está en el voto y lo que hay que cuidar siempre es nuestra democracia. Mirá.